clase. Sí, gracias por hacerme acordar, Raúl. Entonces, estamos en lógica 3 y lo que tenemos que ver es esto, ¿ya? Bien, en otro salón, no sé si sea el mismo caso, bueno, me imagino que todos, ¿no? Me indicaron que este tipo de proposiciones categóricas, silogismos categóricos, es algo que ustedes ven. Ay, miren, esto no está bien enchufado. Que un ciclo, perdón, en un curso de matemáticas, me parece. Lo que corresponde a ver ahora es la tercera semana de lógica y son los famosos silogismos categóricos, proposiciones categóricas. No es un tema complicado realmente y recuerden que como ustedes tienen práctica el día domingo, o sea, el día de mañana, estaría ingresando para esta práctica tanto lógica 1, lógica 2, lógica 3 y epistemología. No viene nada más. O sea, si se dan cuenta, son pocos temas a comparación de repente de otros cursos, ¿no? Ustedes recuerden primero que la lógica tradicional, el padre de la lógica tradicional clásica es Aristóteles. Ustedes saben que él escribió el texto llamado Organón, que significa instrumento para pensar. Sin embargo, Aristóteles, por ejemplo, no determina cuáles son todas las combinaciones válidas para los silogismos categóricos, sino que eso va a ser descubierto posteriormente, digamos que se va a incorporar nuevas herramientas, ¿no? En el caso de lógica de las proposiciones categóricas o los silogismos categóricos, hay que tener en cuenta que se les llama proposiciones categóricas porque vinculan categorías. En este caso, la categoría sujeto, la categoría predicado. Usualmente tienen esta forma, ¿no? El cuantificador, el sujeto, el verbo copulativo y luego el predicado. Por ejemplo, acá dice, todo profesor es licenciado, ¿no es cierto? Esa es una forma de cómo se presentan las proposiciones categóricas, ¿ok? Y eh, estas proposiciones categóricas, como dije, vinculan dos categorías de forma incluyente o excluyente, ¿no es cierto? Puede ser inclusión en el sentido de que una categoría está vinculada a otra, puede ser una inclusión completa, parcial, o también una relación de exclusión total o parcial. ¿Ok? Eso nos lo va a indicar el cuantificador justamente. Ahora, hay cuatro tipos de proposiciones categóricas y ustedes se van a dar cuenta de eso a partir de los cuantificadores. Cuando tiene el cuantificador todos, es una proposición categórica de tipo A. Si tiene el cuantificador ningún, de tipo E. Si tiene el cuantificador algún, de tipo I. Cuando dice algún no sujeto, algún S no es P, esa es de tipo O. Son solo cuatro tipos de proposiciones categóricas, no tenemos más, ¿ok? Ahí tienen por eso cuatro ejemplos, ¿no? Si ustedes observan los ejemplos, se dan cuenta que lo que está resaltado, o digamos lo que está de color verde, las palabras de color verde, son justamente los cuantificadores que me indican qué tipo de proposición categórica tengo, ¿ok? Ahora, los componentes de la proposición categórica, ¿no? Vean ustedes. Dice acá, ningún estudiante es investigador. Tenemos la categoría sujeto, la categoría predicado. Siempre, como dije, tenemos el cuantificador y el verbo copulativo. Cuando está bonita la proposición, ¿no? Porque hay ejemplos, hay casos de la proposición, el cuantificador no es claro, y nosotros más bien tenemos que, digamos, verlo, determinarlo para poder darnos cuenta acerca de ello. ¿Ok? Hay cuatro tipos de proposiciones. Este cuadro es el cuadro base. Tienes la proposición, como decía, a ver, vamos a resaltarlo para que puedan ver. Cuantificador todo, cuantificador ningún, algún y algún. ¿Ok? Las primeras, que son A, E, son universales y las dos últimas, que son I y O, son particulares. ¿Ok? Universal porque vincula toda la categoría y particular porque vincula solamente una parte de la categoría. La forma, estructura de las proposiciones de tipo A es todo S es P,
Su cantidad es universal y es afirmativa, porque yo estoy diciendo que todo S es P. Es una relación de inclusión. En cambio, cuando digo ningún gato es fiel, estoy excluyendo, estoy negando toda la categoría. Por eso es universal negativa y es de tipo E. Las dos últimas, como dije, tipo I o, son particulares. ¿No es cierto? Tenemos la particular afirmativa y la particular negativa de tipo O. Cuando dice algunas vacas son sagradas, ese es algún S es P y esas son de tipo I. Algunas rosas no son rojas, esas son de tipo O, son particulares negativas. Entonces las dos primeras que son universales son iguales al vacío y las dos últimas que son particulares son distintas al vacío. Esa es la fórmula booleana que nos permite representar todas las proposiciones categóricas en el diagrama de Venn. Y con eso les va a ser de utilidad para poder, por ejemplo, determinar si un silogismo categórico es válido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes trabajan con eso, ¿no es cierto? Los diagramas de Venn lo pueden expresar y de esa manera ustedes pueden determinar si un silogismo es válido o no lo es. ¿Ok? Entonces, este es el cuadro, como dije, base, es el cuadro sencillo que a ustedes les va a permitir diferenciar los cuatro tipos de proposiciones. ¿Ok? Ahora, esta parte de acá son los casos atípicos. ¿Ok? Casos atípicos, o sea, casos que no son usuales. El primero, que es curioso porque es un caso atípico, pero es uno de los más comunes, pasa cuando no tienes el cuantificador explícito. Y cuando no tienes el cuantificador explícito, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es, digamos, identificar a qué equivale, ¿no? Por ejemplo, acá dice, los argentinos son americanos. Si yo digo, los argentinos son americanos, ese los, ¿ok? Es un todos, ¿no? El los es un todos, o sea, este es de tipo A. Hay personas impuntuales, ese hay quiere decir que hay algunas personas impuntuales, o sea, es de tipo I. Si yo digo el 0% de estudiantes es, no sé, es egresado, eso es de tipo E, porque es ningún, el 0% es ningún. El 50%, el 30%, 70% de alumnos es amigable, es de tipo I, ¿no es cierto? Entonces es cuestión de ver el enunciado y darme cuenta a qué cuantificador equivale. En el segundo caso, cuando tú tienes una proposición categórica y el cuantificador está negado, lo que tienes que asumir, lo que vas a hacer es en la fórmula booleana, convertir esta que es igual al vacío, es decir, es universal. Como está negada, dice es falso que, se convierte en una distinto al vacío. Si por ejemplo yo tengo una de tipo A y dice es falso que, se convierte entonces en una de tipo O. Y viceversa, si la de tipo O yo la niego, se convierte en una de tipo A. Y la de tipo E, si yo la niego, se convierte en una de tipo I. Y viceversa. ¿Por qué? Porque la fórmula booleana, si lo ves, ese es falso que se traduce en cambiar el símbolo, perdón, de igual a desigual. ¿Ok? Ahora, ese es el segundo caso atípico. Ese sí es menos común, ¿no? Gracias ahí. Ahora, el primer caso dice, eh, es cuando negamos una categoría. Si tú ves que una categoría, gracias Ismael, está negada, entonces lo que yo voy a hacer es expresar esta negación con un sombrerito acá. O sea, con una rayita encima de la categoría. Por ejemplo, miren, este es de tipo A. Las de tipo A se representan, en este caso de usar A para animal. Podría usar S para la categoría sujeto o la primera letra de la categoría, también me es más fácil. A para animal, M para mortal, y como es tipo todos, igual al vacío. Pero tiene su sombrerito. Como está negada, yo le voy a colocar otro sombrerito. Y como no puede tener dos sombreritos, sombrerito con sombrerito se va y se convierte en esto.
¿Ok? Puede suceder esto en cualquier otra proposición. La idea es que cuando hay una negación que afecta solamente a la categoría, entonces se expresa con un sombrerito. Por ejemplo, las de tipo particular, acá retrocedo, tense cuenta que acá es algunas rosas no son rojas, acá ya se está negando la otra categoría. Por eso acá ya está el sombrerito. Si hubiera noble negación, se iría el sombrerito, ¿no? Es cuestión de ver el caso, ¿ya? Bien. Hasta ahí, chicos, chicas, ¿hay alguna pregunta o está todo claro? ¿Sí? ¿Les parece que está todo claro? Ya, genial. Entonces vamos a un ejercicio como para ver esto. Por ejemplo, este ejercicio 9. A ver qué piensan. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la clave de este ejercicio número 9? Me dicen acá posibilidades. Universal afirmativo. Universal son las dos primeras, las de tipo A y E. Pero si es afirmativa, tiene que ser de tipo A. ¿Por qué? Porque la negativa es de tipo E. Entonces, ¿cuál tiene una estructura semejante a la de tipo A? Ahí ya me han dado 3 personas la clave. Entonces, Ido, Jessica y Derek y también Andy, ¿no? Es correcto, la clave es E. ¿Cómo sabes, profesora, que la clave es E? Vean ustedes. Hay instituciones que son academias, quiere decir algunas instituciones son academias. Ese algunas instituciones que son academias es un I. El 0% de peruanos es europeo, es ninguno, ¿no? Ningún peruano es europeo, es de tipo E. Cualquier alumno no es amigable, es como todo alumno no es amigable. De acuerdo al caso que hemos visto, esta se convierte en una de tipo E. Si bien el cuantificador es todo, como tiene acá el no, se va a terminar convirtiendo en una de tipo E. Muchos congresistas, perdón, disculpen, me da mi ataque de estornudos. Dice, muchos congresistas no son honestos. Ese muchos congresistas no son honestos es de tipo I. Y los ciudadanos toleran la corrupción es de tipo A. ¿Ok? Es de tipo A. Entonces, en este caso, como dijeron por ahí, la clave es la E. ¿Ok? Vamos a otra pregunta. Esta pregunta. ¿Cuál es la clave de la pregunta 3? De acuerdo a la fórmula booleana, si es universal, es igual al vacío. Muy bien, por ahí me están dando algunas posibilidades. Claro, si es universal tiene que ser igual al vacío. Y muy bien, es correcto, la clave acá es dadito. ¿Ok? Bien. Entonces, para poder seguir avanzando, vamos a esta parte. Si digamos, las proposiciones categóricas pueden unirse y formar lo que nosotros llamamos los famosos silogismos categóricos. ¿Ok? Un silogismo categórico está conformado usualmente por 3 proposiciones categóricas. ¿Ok? Los silogismos categóricos se forman por proposiciones categóricas. Si son 4 tipos de proposiciones categóricas y tenemos que un silogismo lo conforman 3, entonces yo puedo tener varias combinaciones, ¿no? Varias posibles combinaciones. ¿Ok? Ahora, perdón, ¿qué pasó acá?
A ver. Entonces, tenemos 3 proposiciones categóricas en este ejemplo. Vamos a ampliar. Y si se dan cuenta en este caso, bueno, ha sucedido que tenemos 2 premisas y una conclusión. Cada tipo de proposición categórica, ¿no? En este caso ha resultado que todas tienen el cuantificador todos, por lo que todas son de tipo A. En un silogismo categórico, lo que deben de hacer es ubicar la conclusión. La conclusión es la que te va a mandar y te va a decir qué tipo de silogismo categórico tienes. ¿Cuáles son las combinaciones de las letras? ¿Ok? De acuerdo a las combinaciones, ¿no? Las posibles combinaciones, es que ustedes van a, digamos, saber cuáles son los términos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes término menor, término mayor y el término medio. El término menor es el que está en la premisa menor y en la conclusión funciona como sujeto. El término mayor está como predicado y está en la premisa mayor. El término medio es la categoría que aparece en las premisas pero no en la conclusión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá dice hombres y luego dice hombres. Ese es el término medio. Dense cuenta que no está en la conclusión. Griegos es el término menor y está en la segunda premisa. ¿Por qué? Porque esa premisa es la premisa menor. Mortales es el término mayor y por eso va acá la primera premisa, premisa mayor. Siempre para que ustedes puedan ordenar su silogismo, vean la conclusión, porque la conclusión es la que manda y la que me va a decir cuál es el término menor, cuál es el término mayor y de acuerdo a eso voy a ordenar. ¿Ok? Bien, entonces la conclusión es la que manda y de acuerdo a eso tengo la premisa mayor, premisa menor. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice premisa mayor. Ningún periodista es imparcial. Premisa menor. Todo comunicador es periodista. Conclusión. Ningún comunicador es imparcial. De nuevo, acá está ordenadito, ¿no? Yo tengo mi conclusión, mi rayita que me indica que estas son las premisas mayor y menor. Está ordenado porque vean que ese, que es el término menor, está acá en la premisa menor. E imparcial, que es el término mayor, está en la primera premisa, que es la premisa mayor. Entonces tenemos término menor, término mayor y término medio, ¿no? Comunicador, imparcial, periodista. ¿Ya? Esto de acá nos permite, por ejemplo, ¿no? Yo, como ya está ordenadito, yo voy a ver qué tipo de premisa es cada una, qué tipo de proposición. Este es ningún, este es todo, este es ningún. Entonces, este es un EAE, por ejemplo. Ese es el modo que le llaman. El modo sale de las 3 letritas. En este caso, como he dicho, este es un EAE. ¿Ok? Ahora, este que es EAE, pasamos a las 4 figuras. En este caso tenemos 4 figuras y las figuras las determina el término medio. ¿Ok? Acá está la letra M, la letra M, la letra M, la letra M. M simboliza el término medio. Yo lo recuerdo como las alas, la mariposita, no sé. No son solamente 4 figuras. Dense cuenta que todos tienen la misma forma en la conclusión. La conclusión siempre es SP, SP, SP. Y la conclusión, ¿no es cierto? Primero siempre tiene el término menor, luego el término mayor y así sucesivamente. La primera premisa tiene al término mayor, ¿ok? Y digamos, en la segunda premisa, la premisa menor. Y ¿qué más? El término medio, pues es lo que está de rojito, ¿no? Esta es la primera figura, segunda figura, tercera figura y cuarta figura. Si lo vemos aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta que el término medio, que es periodista, está acá.
Entonces va a ser así. Esta es 1EAE. La figura es 1 y el modo es EAE, ¿no es cierto? Esa combinación, ok, paso a la siguiente pregunta, ¿no? Conforma lo que le llaman la forma. ¿Por qué necesito yo saber la forma? Porque de acuerdo a todas las combinaciones posibles que pueden haber de silogismos categóricos, de proposiciones categóricas, yo voy a tener 15 formas válidas del silogismo categórico. Y esas 15 combinaciones válidas del silogismo categórico, lo que van a hacer es darme, ¿no es cierto? Me van a ayudar a determinar la validez. Perdón. Ya, disculpen, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ya me he dado cuenta que el ejemplo que me habían presentado, que era de la forma 1EAE. Y si yo quiero saber si eso es válido, ¿qué tengo que hacer? Puedo ver estas 15 combinaciones válidas. 1EAE, por ejemplo, es válido. No, 1EAE es válido, entonces acá está. Yo solamente les diría, recuerden a Bárbara, recuerden EIO. EIO es válido en cualquier figura. No importa la figura, va a ser válido. Las demás combinaciones, digamos, podrías recordarlas si deseas. Yo no lo sugiero porque en cualquier momento uno se puede poner nerviosa y se olvida, ¿no? Los nombres que ustedes ven acá se supone son nombres en latín que ayudan a la memoria para que uno se pueda acordar de todas las combinaciones válidas. ¿Ok? Entonces repito, son 15 combinaciones válidas. Yo puedo determinar si un silogismo es válido averiguando su figura, averiguando su modo, es decir, su forma. Al hacer esto, ¿no es cierto? Yo voy a poder percatarme si el silogismo es válido o no. La otra manera, que también es un poco más sencilla, diría yo, es a través de los diagramas de Venn. ¿Ok? El diagrama de Venn también es otra estrategia. Yo veo la fórmula booleana y con la fórmula booleana yo puedo saber si ese silogismo es válido o no lo es. ¿No es cierto? Hay entonces 15 combinaciones válidas, obviamente pueden haber más. Ahora, por criterio también puedo dar cuenta, ¿no? De dos proposiciones particulares, voy a poder concluir algo universal. De dos universales, una particular. Como que hay cosas que también nosotras mismas nos podemos dar cuenta, ¿no? Ahora vamos a hacer ejercicios, ¿ya? El ejercicio 1, por ejemplo. A ver, no está complicado. En este caso está ordenadito. Esto se separa con una rayita, mi rayita un poco chueca. ¿Cuál sería la clave, por ejemplo, de este ejercicio? Por ahí me dan una posibilidad. Jorge, me dices, ¿es esta la clave? A ver, entonces, ay, perdón, ¿qué hice? He movido allá. A ver, vemos acá el ejercicio, ¿no? No está complicado, vean que está ordenado. Dice, algún cajero no es gerente. Ese es de tipo O. Algunos universitarios son cajeros. Ese es de tipo I. Ningún universitario es gerente. Este es de tipo E. Entonces sería oye. ¿Qué figura? El término medio, el que no está en la conclusión, es cajero. Es primera oye. ¿Ok? Si me quiero convencer, son dos particulares que supuestamente van a concluir algo universal. Creo que no sale, ¿no? Si te das cuenta, ves acá las posibles combinaciones y ninguna hay un oye, no es válido. ¿Ok? Hay ejercicios donde no está ordenado. A ver, la pregunta 2, pregunta sencilla, te pide la estructura formal de los murciélagos son mamíferos. ¿Cuál es la clave de esta pregunta número 2?
Muy bien ahí. Entonces, todo M es M. Muy. Acá ya habíamos visto la 3, veamos la 4. En la 4 no está ordenado, ¿no? Entonces tenemos que ordenarlo. Dice, determinar la forma del siguiente silogismo. ¿Ok? Eso es el enunciado de la pregunta. No existe futbolista que sea matemático y todos los matemáticos son profesores. Yo dije, primero veo la conclusión. Entonces, esta es mi conclusión. Ningún futbolista es profesor. Este es el término menor que debe estar en donde en la premisa menor. En la premisa menor, acá veo que está primera. Si yo lo copiara tal como aparece, ¿qué va a pasar? Voy a colocarlo en desorden. Entonces tengo que buscar primero la conclusión para poder ordenar adecuadamente. Esta es la premisa menor porque tiene el término futbolista y esta es la premisa mayor porque tiene el término profesores. ¿Ok? Ahora, repito, busquen la conclusión. ¿Cómo yo me doy cuenta que esta es la conclusión? Ustedes saben que el conector, por ende, por ello, por lo tanto, o sea, los conectores de conclusión me indican la conclusión. Entonces, esta es la conclusión y esta es la premisa mayor, la premisa 1, y esta es la premisa 2. ¿Cuál sería la conclusión? Perdón, ¿cuál sería la forma y el modo? La figura y el modo, que viene a ser la forma. A ver, ¿cuál sería la clave? Acá Canto me da una posible. ¿Cuál es la posible clave? A ver, me han dado una posibilidad. Si acá está futbolista, acá está fútbol. A ver, el término medio en este caso es matemáticos. Si me dice matemático, matemático, ¡chic! Entonces acá tenemos los dos términos medios, ¿no es cierto? Entonces sería uno, ¿no es cierto? Todos, A. No existe futbolista que sea matemático tipo E. Ningún futbolista es profesor ese tipo E. 1 E, la clave es caramel. ¿Ok? 1 E, muy bien ahí, la clave es caramel. A ver, a ver. Entonces, vamos a ver el resto de ejercicios. Miren, acá había un ejemplo, ¿no? A ver, entonces, tenemos que la primera premisa tiene el cuantificador ninguna, la segunda el cuantificador algunas y la tercera el cuantificador algunas no. Entonces sería la figura, el modo E y O y la figura, dense cuenta que está para el lado derecho, está así, ¿no? Entonces 12 y O. Bien, ahora hay cuatro tipos de proposiciones categóricas, cada una se puede representar con su fórmula booleana en el diagrama de Venn. Tenemos las de tipo A, E y O. Como dije, las que son particulares se representan con el símbolo distinto al vacío. ¿Ok? Solamente tengan en cuenta que las de tipo O tiene su, ¿no? sombrerito encima de la P y las de tipo A también. Las que son universales, vean ustedes, ¿no es cierto?
son iguales al vacío, no son distintas al vacío, ya lo habíamos comentado. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Si tú en un silogismo categórico tienes 3 proposiciones categóricas, tú puedes dibujar, de cada una puedes tener tu fórmula booleana y de cada una de ellas, ¿no es cierto? Digamos, elaborar, representarlo en el diagrama de Venn. La idea del diagrama de Venn es que tú puedes representar las premisas y la conclusión tiene que mostrarse. Si la conclusión se muestra, el diagrama o el silogismo es válido. Si la conclusión no se muestra, entonces el silogismo es inválido. Entonces, acá tú tienes las categorías de la conclusión, ¿no es cierto? Tienes SP, acá vean ustedes, y luego tienes el término medio, que es el que va en la tercera, ¿no? El tercer círculo. Ojo con esto, a veces los ejercicios no están ya en el lenguaje booleano, sino están en el lenguaje natural, tú tienes que pasarlo, ¿no es cierto? A ver, y primero se grafican las premisas que son universales. Primero lo universal. Si lo universal es la segunda premisa que aparece, pues primero lo universal. La conclusión no se grafica, la conclusión tiene que mostrarse. Si las dos son distintas al vacío, pues grafico en orden, no hay problema, ¿no? En este caso me dicen que MP es igual al vacío. Si MP es igual al vacío, yo tengo que sombrear acá MP. Si luego me dicen que SM es distinto al vacío, SM es distinto al vacío, esto de acá debe de tener distinto al vacío, pero como ya una parte está sombreada, yo voy a colocar su X, porque recuerden, sombreamos representando las que son universales, lo que es igual al vacío, y colocamos una X para las que son distintas al vacío, ¿no es cierto? La conclusión, vamos a colocarlo de color verde, no se grafica. Se tiene que poder ver esta conclusión, que todo lo que es S pero no es P, o sea, S complemento de P, acá lo coloco, sea distinto al vacío. Yo veo acá claramente la X. Entonces yo sé que este silogismo es válido. ¿Qué pasa si yo no veo nada? Si en esta parte no está ni sombreado ni hay ninguna X. En ese caso el silogismo es inválido porque la idea es que no te quede dudas, que tú realmente puedas verificar que el silogismo es válido. Si a ti no te queda claro, entonces es inválido. ¿Ok? Esto, como digo, no es complicado, ¿no? Vamos a ver un ejercicio de ese tipo que es el ejercicio 8. ¿Ya? En el caso del ejercicio 8, me piden, determine el diagrama de Venn, ¿no es cierto? Te piden determinar el diagrama de Venn de que corresponda al siguiente razonamiento. ¿Ok? En este caso, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a traducir al lenguaje booleano. Para saberlo, yo tengo que determinar qué tipo de cuantificador, qué tipo de premisa, de proposición categórica es. ¿No? Por ejemplo, acá dice, ningún ceviche está mal. Este es de tipo E. Algunos platos típicos llevan tamal. Este es de tipo I. Varios platos típicos no son ceviche. E y O. O sea, este es válido. ¿En qué figura? Es en la figura 2, porque está para el lado derecho. ¿No? Segunda figura, tamal, tamal, que es el término medio, se repite en las premisas, no está en la conclusión. Es un E y O, ¿no es cierto? Es válido. Si me preguntaran si es válido, yo ya lo sé. Ahora, ¿cómo se representa? Voy a usar C para ceviche, T para tamal, y como ese tipo E es igual al vacío. ¿Ok? Algunos platos típicos llevan tamal. Voy a usar P para plato típico y T para tamal. Esta es de tipo I, así que es distinta al vacío. ¿Qué debería de poder ver yo? Yo debería de poder observar, dice acá, varios platos típicos no son ceviche, o sea, algunos platos típicos no son ceviche. Sería PC, P complemento de C, distinto al vacío. Tenemos que graficar 3 circunferencias, 3 círculos. Acá hay 1, 2 y acá está el tercero. Tamal es el término medio, va bajito. P va acá, que es plato típico, y ceviche va acá. Entonces, yo tengo que graficar primero las que son universales.
O sea, esta primero y luego las que son distintas al vacío, luego esta. La conclusión no la grafico. Entonces me dice que todo CT es igual al vacío, todo CT es igual al vacío. Acá, acá está. Luego me dicen que PT es distinto al vacío. PT es distinto al vacío. Como ya hay una parte sombreada, le coloco una X acá. Y la conclusión, que es lo que debe de aparecer, es PC distinto al vacío. O sea, que todo lo que es P, pero no es C, es distinto al vacío, aparece. Es válido. Incluso si no fuera válido, yo solamente puedo graficar las premisas. El único que coincide, ahí muy bien su compañero Ido, la clave sería la E. ¿Ok? La clave es la E, pues, ¿no? Porque es la única que tiene un gráfico parecido, semejante a este ejercicio. ¿Ok? Hasta ahí está todo claro, chicos, chicas, ¿todo claro? Perdón, ¿hay alguna consulta por ahí? ¿O no hay ninguna consulta por ahí? ¿Cómo el gráfico puede, o sea, varía dependiendo de las premisas que tengas, pero siempre la conclusión debe de poder representarse. ¿Ok? La conclusión debe poder representarse. Bien. Ahora, a ver. Entonces, vamos a ver otro ejercicio de repente, ¿ya? Otro ejercicio y luego comentamos tal vez cómo ustedes van a tener su práctica para su parcial, ¿no? No, su práctica 7. A ver, este ejercicio 6, a ver. Dice 7. Señale el silogismo, el término medio. Te piden acá solamente el término medio, ¿ah? Del siguiente silogismo. A ver, ¿cuál es la clave ahí? Ya, muy bien. El término medio es estudiantes. Ya. Miren, en este caso yo sé que el conector que me indica conclusión es luego. Entonces sería, todos los preuniversitarios son entusiastas. Esta sería de tipo A, ¿no? Luego, preuniversitarios es el término menor y entusiastas es el término, ¿qué cosa? Mayor, ¿no es cierto? Ahora, em, entusiastas está ordenado, miren. Acá dice estudiantes son entusiastas. Voy a usar S para estudiantes y entusiastas acá. Los estudiantes son entusiastas es de tipo A. Los preuniversitarios son estudiantes es de tipo A. Es un triple A, ¿no? Los estudiantes son entusiastas, los preuniversitarios son estudiantes, luego todos los preuniversitarios son entusiastas. ¿Ok? Entonces es uno triple A, ¿no? Si es el Bárbara. Si me preguntaran si este fuera válido, pues yo diría que sí, ¿no? Ya a partir de eso no tendría que ni siquiera graficarlo en el diagrama de B. Si sale una figura que de repente no has practicado, pues te sugiero que lo representes, perdón, en el diagrama de Venn para que te puedas convencer de si es válido o no. ¿Ok? Bien. Lo que voy a hacer ahorita es darles las claves y comentamos un poco de los temas que les van a venir ahora en la práctica de mañana, ¿ya? Entonces, a ver, hay algunas correcciones de repente que ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? A ver, estamos en ¿qué semana? Semana 18, ¿no es cierto? La 1, la clave debería ser C, la 2, avión,
la 13C, la 4 casa, la 5 es avión, la 7B, la 8 dado. Dense cuenta que el gráfico, ninguno de los gráficos del libro en realidad coinciden con la 8. La 9 es enano y la 10 es inválido. ¿Ok? La 10 es inválido, ¿no? Bien, ahora, ¿qué les va a venir a ustedes en su práctica? En su práctica de mañana dije viene desde epistemología. ¿Qué debes de recordar de epistemología? A ver, vamos a avanzar. Recuerden que al final de cada semana en el libro tienen su cuadro resumen que les puede ayudar a repasar, a ver lo clave. En el caso de epistemología, recuerden que esta es una disciplina filosófica que estudia todo lo que tenga que ver con la ciencia. ¿Ok? Y esta, por ejemplo, estudia las funciones de la ciencia. Hay 4 funciones de la ciencia. Que venga a tu mente el término DEPA. Que venga el DEPA. La función descriptiva es cuando yo menciono las características, ¿no? Por ejemplo, cómo sucede, dónde sucede, cuándo, ¿no? A qué hora. Si hablo de un sismo y digo a qué hora ha sucedido, a quién es afectado, cuál es su epicentro, es una descripción que hace la ciencia. Si yo, por ejemplo, hablo de una guerra, la guerra del Pacífico, digo cuántas personas murieron, quiénes se enfrentaron, en qué año, hasta cuándo, etcétera. Eso es una descripción que hace la ciencia. La función explicativa, ¿ok? Cuando tú explicas, tú determinas las causas, ¿ok? Las causas, los factores, las razones, los motivos. O sea, tú me respondes por qué ha sucedido eso. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? La función predictiva, en cambio, como dice acá, se trata que a partir de toda la información que yo tengo, toda la información científica, yo puedo tratar de predecir si este suceso va a volver a darse o no. ¿Ok? Eso es predictiva. Y aplicativa es cuando buscamos aplicar el conocimiento, o sea, desarrollar de repente algún tipo de, no sé, eh, alguna herramienta, alguna tecnología, ¿no es cierto? Eh, alguna innovación, por ejemplo, cuando se elabora una vacuna, cuando se construye de repente una máquina de rayos X, un satélite, ¿no? Eso, por ejemplo, es la función aplicativa de la ciencia. Sobre el método científico, recuerden que el primer momento es cuando se plantea la pregunta, el problema, la formulación de la hipótesis es la respuesta. Deducir consecuencias es qué pasa si yo asumo que mi hipótesis es verdadera, qué debería de poder observar. Y la contrastación de resultados es producto de realizar algún experimento, algún medio, alguna herramienta para poder determinar si es que esto va a suceder o no va a suceder, ¿no? O sea, o más que va a suceder o no va a suceder, es si es cierta o no mi hipótesis. Entonces yo analizo los datos que he obtenido y a partir de ello puedo elaborar cuadros, resúmenes, estadísticas, etcétera. ¿No es cierto? ¿Qué más? Eh, en la ciencia, recuerden a Kuhn, en la epistemología, Kuhn habla de los paradigmas. Recuerden que para Kuhn a él le interesa cómo avanza, ¿no es cierto? Cómo avanza la ciencia, cómo es la historia de la ciencia. Y Kuhn dice, perdón, que cuando nosotros vemos la historia de la ciencia vamos a ver cómo de un paradigma hemos pasado a otro y de ese nuevo paradigma a otro y así sucesivamente. ¿No? Él considera que a lo largo de la ciencia siempre vamos a ver paradigmas de investigación que vienen a ser teorías y todo lo que se construye alrededor de una teoría científica. ¿Ok? Él dice que primero, ¿no? Para que se establezca un paradigma, hay una primera fase donde cada uno investiga de acuerdo a sus propias ideas. Cuando se establece el paradigma es la ciencia normal. Recuerda que los enigmas son problemas pequeños que se pueden ignorar o que la ciencia está intentando resolver. Y la ciencia revolucionaria es cuando pasamos de un paradigma a otro. ¿Por qué se pasa de un paradigma a otro? Porque cuando un paradigma es cuestionado a partir de las anomalías, que son problemas grandes, complejos que pueden aparecer, entonces es que pasamos a otro paradigma. El otro autor que debes recordar de esta semana es Feyerabend.
Feyerabend dice, todo vale. ¿Ok? Si tú ves que te sale epistemólogo que dice, vale todo, todo vale tú, Feyerabend. Feyerabend dice que hay muchas formas de conocimiento, pero que se ha privilegiado la ciencia como si fuera la gran forma de conocimiento, ¿no? Para él se debe promover muchos métodos de investigación y comprender que pues la ciencia no es la única forma de aproximarse a la realidad. ¿Ok? Eso es sobre este autor Feyerabend. ¿Qué más debemos de saber? Para su práctica, por ejemplo, en la semana 1, ustedes vieron que la proposición tiene valor de verdad, que una proposición informa que es objetiva. Si alguien dice, a mí me encanta la clase de filosofía, no es proposición, ¿no? Porque está dando su opinión, no tiene valor de verdad. Esa persona es muy amigable, no es una proposición, de acuerdo a la lógica proposicional que a mí sucede en la semana 1 y 2. Recuerden que para diferenciar la proposición atómica o simple de la molecular o compleja, tengo que ver si hay algún conector. ¿Ok? Perdón, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los conectores para las conjuntivas, que son los conectores de adición o los adversativos, pero, no obstante, aunque, la disyuntiva que usa el o, u, la disyuntiva fuerte que usa doble o, la condicional que tiene el sí y el entonces, o puede ser conectores de consecuencia como, por lo tanto, por ello, por ende, o si no, los conectores causales, ya que, porque, debido a que. Recuerda que un conector causal me indica que primero está el consecuente y luego el antecedente, cuando debe ser al revés, ¿no es cierto? La bicondicional, sí, solo sí, solamente sí, cuando y solo cuando. Y los adverbios de negación para las negativas, no, ni, jamás, nunca, tampoco, es falso que. ¿Ok? A ver, algunos a veces confunden las relacionales con las conjuntivas. ¿Cómo es la diferencia? Si la relacional, en el caso de la relacional es una proposición simple, porque tú no puedes dividir este enunciado en dos oraciones con sentido. Si yo digo Estados Unidos es rival y luego digo la URSS es rival, voy a decir rival de quién, no queda claro. ¿Ok? Si en cambio yo lo puedo dividir en dos oraciones con sentido, no hay ningún problema. Por ejemplo, si digo voy al gimnasio y estudio la clase de filosofía, ¿puedo dividirlo en dos oraciones con sentido? Sí. Entonces es una proposición compuesta o molecular. Tienen que ver el conector. ¿Ok? Y en el caso de las lógica 2 que vieron, las tautologías notables. El otro día en un salón hay un ejercicio que tenía esta estructura. Si un ejercicio tiene una estructura de una implicación notable, las implicaciones notables son tautológicas. Por lo tanto, si un razonamiento tiene esta forma, es válido, porque la tautología indica que el razonamiento es válido. Entonces, me pueden colocar un ejercicio donde colocan estas implicaciones notables en lenguaje natural y yo me voy a dar cuenta, oye, eso es una implicación notable, es tal implicación notable, por ejemplo, es el modus tollens, es el silogismo hipotético, la adición, etcétera. ¿Es válido? Siempre es válido. Ese tipo de razonamientos, de estructuras son válidas. ¿Ok? ¿Cómo son las preguntas de filosofía? Recuerden, no sé, la práctica 5, ¿cómo les habrá ido a ustedes? En las prácticas de filosofía suelen combinar semanas. En la práctica 7 suelen venir dos preguntas de filosofía. Entonces, yo tengo epistemología, lógica 1, lógica 2, lógica 3. No te voy a preguntar lo más complejo de cada semana, pueden combinarte, ¿no? Decirte, esta persona dice esto, este científico dice esto. ¿Qué epistemólogo estaría de acuerdo? Tú dices Feyerabend, dices Kuhn, ¿no? Y su afirmación es una proposición de qué tipo. Ah, tú dices molecular conjuntiva, proposición simple, no sé. ¿Ok? Suelen ser preguntas así, combinan semanas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre la práctica de mañana, la práctica 7? Por ejemplo, si se dan cuenta, estos ejercicios de acá, ¿no? Te sale un enunciado
todo el enunciado está en un lenguaje, ¿qué cosa? En un lenguaje natural, ¿no es cierto? Si yo lo formalizo, me voy a dar cuenta que es una, ¿qué cosa? Una implicación notable. Y si me preguntan si esto es válido, yo también voy a marcar que sí. Podrían colocar el lenguaje natural, como decía, una frase sobre los paradigmas. Si yo veo que alguien habla de paradigmas, mi palabra clave para paradigmas es que el autor de que me van a preguntar ahí va a ser Q. Si me dicen todo vale, cualquier conocimiento es válido, cualquier método es válido, yo digo Feyerabend. ¿Ok? Eso es lo que deben de recordar. Les va a ayudar, creo yo, para su examen. ¿Qué más pueden hacer? En el aula virtual tienen ejercicios extras. En cada semana hay ejercicios extras. Veo los ejercicios de epistemología, de lógica 1, lógica 2, lógica 3. Me descargo. Yo supongo, quiero creer que todos ustedes tienen el libro. No me ha pasado que algunos alumnos, recién se va a descargar el libro. ¿Cómo es posible? Sí, Raúl, en realidad solamente se ha visto en epistemología esos dos autores. Pero ¿qué más puede venir? Que ha venido muchas veces, funciones de la ciencia. Piensa en el DEPA, eso ha venido muchas veces, ¿ah? En funciones de la ciencia. Sobre Feyerabend-Kuhn me parece que también. El método científico no sé qué tanto. Puede venir, lo más usual puede ser hipótesis, ¿no? Un caso, una pregunta tipo caso y te dicen, a ver, ¿qué paso del método científico se ve? Si está dando una posible respuesta a un problema es hipótesis. Si te dice que está ahí tratando de entender, ¿no? O se le presenta un problema, no entiende por qué sucede esto, cuál será la causa de ello. Tú dices ahí formulación del problema. ¿Ok? Pero son los temas que suelen venir más en epistemología, no solamente sobre Kuhn Feyerabend, lo básico de estos dos, sino también, como decía, las funciones de la ciencia. ¿Ok? Genial. ¿Hay alguna otra consulta, además de la de su compañero? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Claro como el agua, como digo yo. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí sería la sesión. Yo me voy con toda mi alergia a seguir estornudando. Y la próxima semana es... No, no es feriado. El sábado no es feriado, así que sí van a tener clase con el profesor. Que les vaya bien, chicos, chicas, cuídense. Voy a detener la grabación. Este, igual como decía el profesor, va a estar con ustedes.